Hola, si estás acá es porque sabes lo que es un render, pero ¿qué tal si yo te dijera que se pueden hacer renders sin necesidad de hacer el modelo tridimensional? Estoy a punto de presentarte lo que va a ser una revolución en el mundo del diseño de arquitectura. Algo que yo llamo renders inteligentes. Son renders que están hechos a partir de una mínima información, pero que dan respuesta a tu idea, a tu concepto, a lo que tenés en la cabeza, a lo que dibujaste en tu primer croquis. A lo largo de este video te voy a mostrar croquis famosos de obras famosas o de arquitectos famosos y otros croquis de personas desconocidas, y te voy a mostrar los resultados que produce esta inteligencia artificial. Si sos uno de esos detractores del render, porque los hay y me parece muy bien, aquellos que dicen que no es necesario saber hacer renders para ser arquitecto, y tienen toda la razón, quédate, porque esto no tiene nada que ver con lo que es un render hiperrealista. Es para otra etapa, es para la etapa de ideación, cuando todavía no tenés absolutamente nada más que una simple idea. Ah, y no te dije, sorteo 5 licencias. Quédate hasta el final porque te explico cómo hacer para ganarte una de ellas. Bien, antes de arrancar te digo que el software del que estoy hablando, esta inteligencia artificial, fue desarrollada por Evolve Labs y se llama Veraz. Corre bajo Revit, pero pronto lo vas a tener para usar, te puedo asegurar, en cualquier plataforma. Empecemos con el City Hall de Londres de Norman Foster. En algún momento el City Hall fue un croquis. En algún momento surgió esta idea. Y mirá lo que esta inteligencia artificial, Veraz, interpreta de este croquis. Son varias opciones, fíjate. Esta es una, otra más, otra bastante distinta a las demás, pero todas de alguna manera tienen esta suerte de superposición de niveles y esta especie de cascarón acá, que en este caso lo manifiesta de otra manera. Otra opción más, otra más. Esta me parece muy interesante y son todas ideas que surgen a partir de este croquis. Uno le puede ir modificando en el prompt, es decir, en la línea base, los estilos que quiere, por dónde quiere ir, qué es, si esto es una caparazón o en fin. Y la inteligencia artificial reconoce en los trazos de tu croquis, en este caso el croquis de Norman Foster, el lugar donde aplicar cada una de las operaciones que le estamos pidiendo. En este caso carece de entorno prácticamente, pero bueno, el croquis tampoco tenía entorno, en este caso tampoco, y se ve súper interesante. Cada uno de estos renders lleva alrededor de 25 segundos en mi máquina con mi conexión de internet. A ustedes se los puede llegar a hacer muchísimo más rápido. Y en este caso hasta la abstracción llegó a punto tal que hasta el logo del emprendimiento podríamos llegar a tener. Tenemos este y este otro caso. Seguimos con este otro croquis de la Torre Hearst en New York City, también de Norman Foster. Y vamos a ver qué hace la inteligencia artificial. Muy sugerente esto, que arranca con ciertas ideas que están contenidas en el croquis, que está bastante detallado, no es tan indefinido como el que vimos antes. Sin embargo, esos detalles acá los toma y va jugando de una manera, de otra manera, cómo se va desconstruyendo la esquina. Esta también es muy linda. Esta es la que más podría llegar a parecerse al croquis original. Pero bueno, esta por ejemplo, que ya prácticamente no se parece en nada, es simplemente un rascacielos de lamas verticales. Este también es muy parecido al original y se ve muy bien. O esta en donde la esquina directamente desaparece y se transforma en una grieta. Este caso es un proyecto muy conocido que es la City Tower de Louis Kahn, que surge como crítica a los edificios de Mies. En este caso, Kahn se preguntaba por la estructura, dónde estaba, y entonces por eso la muestra tan explícitamente. Y la inteligencia artificial interpreta esto o interpreta esto y muchísimas otras más que no se las puse para no aburrirlos. Inclusive, por ejemplo, en ninguna parte de este croquis se ve que haya verde, que haya vegetación. Sin embargo, en este no, pero en este empiezan a aparecer como plantas o árboles que se desprenden de esta estructura. Esto para mí es algo muy especial. Lo encontré de casualidad, le pertenece a una alumna
Carla Ana Pérez Zamora, que haciendo un trabajo para la facultad dejó este croquis y otro más que enseguida les muestro, de un edificio que nazca de la tierra como si de un mineral se tratase. Entonces yo puse este croquis en la inteligencia artificial, fíjense que los planos están detallados con sus niveles de sombra y la inteligencia artificial tuvo que interpretar esto y construyó esto, que me parece una cosa sensacional. O sea, tanto peso puesto sobre cosas tan frágiles da la idea de una tectonicidad. Obviamente que esto no hay forma de construirlo, pero el concepto se materializa en un render. Eso es lo interesante. Esta es otra opción y esta es otra opción más. Claro, en el croquis de Carla aparecen estas líneas sin demasiada fuerza, como la fuerza que tienen estos bloques, y por ese motivo puede ser que la inteligencia artificial los toma como elementos filares, como líneas y demás. Pero no deja de ser una muy linda interpretación de esta idea. Es un concepto, al igual que este, que está tomado de un trabajo de análisis que hizo sobre Archigram, y esto con estas líneas sin demasiada atención a los detalles. Fíjense, aparenta ser el edificio que estamos viendo recién que surgía de la Tierra, genera esto, o esto, o esto, que tiene absolutamente todo que ver con lo que hizo Carla en este croquis. ¿Cuánto le pudo haber llevado este croquis? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Cuánto le podría haber llevado modelar absolutamente todo esto en 3D y hacer este render? Horas. A nosotros esto nos llevó 20 segundos. En este caso, por ejemplo, un croquis de Le Corbusier que no tiene tantos valores de grises en sus planos, entonces se ven materializados apenas, no hay gran diferencia de valores de grises. Bueno, la inteligencia artificial lo toma como una arquitectura muy blanca. Seguramente esto se puede corregir. Yo hice el intento nada más y me quedé acá, pero se ve muy impresionante y están los elementos que estaban en el croquis del Corbu, con la diferencia que, bueno, acá aparentemente hay un muro que va por detrás de este pilar y acá deja un espacio vacío, pero al margen de esos pequeños detalles, acá lo hace bien. O sea, no es exactamente un muro curvo, pero responde muy claramente al concepto de este espacio. Insisto que en los croquis de línea es donde menos se luce este software. Este croquis, que es un croquis muy famoso de Le Corbusier, le estaría costando bastante a la inteligencia artificial. Se llega a quemar un poco, obviamente hace una libre interpretación de lo que está por ahí atrás, que es una serie de volúmenes y planos que entran y salen y más o menos hace formalmente algo similar. Aparece el uso del verde, que tiene mucho énfasis en el croquis. Acá tenemos otra interpretación. Y esta que tiene un poco más de contraste, entonces tal vez se parezca un poco más. Pero digo, todas responden, incluso esta también, al concepto que pone Le Corbusier en este patio de la Ville Savoye. Fíjense como en este caso, este museo de Daniel Libeskind que no se construyó, el hecho de que empieza a tener estas texturas de grafito indicando los planos hace que la inteligencia artificial lo pueda interpretar bastante bien. Acá también se ve súper interesante. Este edificio es muy conocido por la cantidad de renders que se han hecho de este edificio, que es la extensión del Victoria and Albert Museum en Londres. Esto que curiosamente es un monumento y del cual se ha hecho una maqueta, que es el monumento a la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin, más conocida como la Torre Tatlin, también lo sometía a la inteligencia artificial y la convirtió en un edificio. Esta es una opción, otra opción y en este caso una tercera opción en donde pareciera estar todo en obra o ser todo con una estructura muy filar, pero son realmente muy interesantes y conservan mucho de la idea de este espiral de Tatlin en el monumento a la Tercera Internacional, que de alguna manera se puede ver en los distintos renders que ha hecho la inteligencia artificial. Y otra perspectiva súper famosa, la de la Casa de la Cascada de Wright, que tiene tanto detalle y tan bien definido está que la inteligencia artificial no escapa mucho a lo que está viendo. Y cada vez que interpreta el agua, interpreta las bandejas, en este caso con otra materialidad, otra interpretación más. Digo, está muy cerca
de esto que hace Wright en cada una de sus propuestas. Esta me resulta interesante, en donde el edificio se convierte en una cascada directamente y el agua viene desde mucho más arriba que en esta, por ejemplo, que es la que coincide con el nivel del río. La Città Nuova de Antonio Sant'Elia, un arquitecto que murió muy joven, a los 28 años, en la Primera Guerra Mundial. En esta serie de croquis imagina a Milán en el futuro y nuestra inteligencia artificial hace esto, este otro, este último. Son todos renders de 20 segundos. Y los conceptos de Sant'Elia que estaban vertidos acá se transforman directamente y se transforman en construcciones modernas. Fíjense lo que son las morfologías de estos edificios que están acá. Y acá otro dibujo de Norman Foster, en este caso con mucho más detalle, en donde Foster propone nuevas alternativas de transporte para hacer una ciudad más ecológica, y nuestra inteligencia artificial recoge este tipo de imágenes. Acá está raro, por ejemplo, el tren se convierte en parte de toda esta estructura que crece acá, pero de nuevo, o sea, son imágenes de concepto, nada de esto está pensado para construirse, y de acá pueden surgir muchísimas otras alternativas, ideas, reinterpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta, en donde los edificios ya tienen una morfología que escapa rotundamente a lo que había en el dibujo original. Esta otra, y cada una de estas que va teniendo un poco de la idea del concepto de Norman Foster. Y en este caso una ciudad planteada en 1929 en la película Metrópolis por Fritz Lang, el director que era arquitecto. La inteligencia artificial la trae a nuestros días de esta manera, de esta otra manera, de esta manera, etc. Son conceptos, ideas hechas, imágenes a partir, en este caso, de una maqueta como es esta que hicieron para la película de Metrópolis. Y me moría de curiosidad por ver qué hacía la inteligencia artificial con todo este detalle. Estas son las cárceles imaginarias de un ilustrador del siglo XVIII, Giovanni Battista Piranesi, quien había estudiado arquitectura y volcó todo su saber en estas cárceles, de las cuales yo tomé esta sola y quedé maravillado con la interpretación de estas cárceles de Veraz, esta inteligencia artificial para arquitectura. Y por último les traigo esto. Esta es una foto del estar de mi casa, que hace rato que estamos con ganas de hacer toda una renovación, entonces la metí dentro de la inteligencia artificial y le fui dando ideas para poder compartirlas con mi mujer. Trabajé 15 minutos y obtuve esto y así. Solamente cambiándole el prompt, solamente diciéndole qué colores imaginaba, qué texturas imaginaba, qué materiales imaginaba, los elementos arquitectónicos que quería que se destacaran. Estamos hablando de 20 a 25 segundos cada una de estas imágenes. En este y en varios otros casos ha interpretado como que el fondo seguía, es decir, que esto es transparente, lo cual no es cierto, pero bueno, son pequeñas licencias que se toma la inteligencia artificial que no nos llevan más de 20 segundos y con cada intento tenemos nuevas y nuevas y nuevas opciones. Rescato esta de entre todas las que he visto, que es la única que propone tener acá las luceras a 45 grados, dejando este espacio para que entre la luz mucho más ancho. Pareciera ser como que este plano continúa por acá y aparecen las luces, entonces bueno, cambia bastante el espacio. Impresionante. Todo a partir de esta foto y en menos de 15 minutos. Te dije cómo se llama Veraz. Por el momento corre en Revit, pero muy pronto dicen que va a correr en SketchUp, en Rhino, y yo creo que en realidad puede correr, no necesita un software hospedador para correr, porque yo lo hice sin ninguna geometría 3D.
todo con imágenes. La verdad que lo descubrí de casualidad, porque me llegó el dato de este software, pero para mí no era más que un software de rendering más, que hacía renders dentro de Revit, que a mí mucho no me gusta hacer renders dentro de Revit, porque el rendering corresponde a una etapa más de anteproyecto que no se realiza en Revit. En Revit se hace todo lo que es el proyecto ejecutivo. Pero bueno, lo vi igual y lo empecé a probar con pocas cosas, con realmente muy poca geometría. Parecían renders de concepto, pero renders de concepto llamamos normalmente a esos renders que son feos porque no tienen ganas, no tienen ideas, no tienen geometría, no tienen de espacialidad, no tienen nada, son unos meros volúmenes. Eso es lo que llamamos renders de concepto. Hoy el render de concepto tranquilamente podría ser esto, pero me gusta más decirle renders inteligentes porque se procesan a través de una inteligencia artificial. Hoy se llama Veraz. ¿Quién sabe cuántas otras inteligencias artificiales tendremos en el futuro que se dediquen a hacer este tipo de cosas? Y les digo que lo descubrí por casualidad y estuve bastante emocionado todas estos días previos antes de grabar esto, porque cada vez que hacía algo me llenaba de otras ideas y otras ideas y otras ideas que tenían que ver con la arquitectura. Los renders que salieron de la Città Nuova de Sant'Elia, yo no lo podía creer. O sea, cuando iba generando una alternativa tras otra alternativa tras otra alternativa, mi cerebro constantemente iba y venía y dialogaba con eso que estaba viendo y proponía nuevas cosas. Muchos se alarmaron cuando presenté esta inteligencia artificial porque pensaron que se acabó el trabajo para los arquitectos. Y yo creo que no, que al contrario, o sea, los arquitectos vamos a tener otros lugares más a donde trabajar, porque hay que someter esto a una interpretación tridimensional y volcarlo, en planos bidimensionales para que se pueda construir. Enseguida te digo cómo participar del sorteo. Dame un segundo. Porque había mucha gente en los comentarios que decía, sí, yo lo probé, pero me hizo renders de baja calidad. Hoy por hoy se está diciendo render de baja calidad cuando el render no tiene suficiente resolución. Y esto tiene una resolución bastante pobre si lo queremos ver como un render de alta calidad, porque tiene una resolución máxima. Hoy, febrero, ¿qué día es? 10 de febrero del 2023, tiene una resolución de 1366 píxeles de ancho como máximo, la versión paga, por 768. La versión que es gratuita, que te la dan por 15 días o 30 renders, son 768 por 768. Pero hoy es la única que hay. Se van a empezar a pelear por esto y no solamente van a aparecer de arquitectura, van a aparecer de diseño industrial, van a aparecer de diseño gráfico. Vamos a estar repletos de inteligencia artificial y los profesionales nos vamos a dedicar justamente a poder volcar mucho más concepto en nuestras ideas para después, someterlo a una inteligencia artificial e ir refinando entre la inteligencia artificial y nosotros qué es lo que queremos, para dónde queremos llevar estos edificios. Nadie que no sea arquitecto va a poder transferir esto a un plano para construirse. Entonces, no es para preocuparse, sobre todo a los chicos, les digo, que recién están empezando a estudiar arquitectura, que dicen, se acabó la arquitectura, me cambio a medicina. Estas nuevas herramientas proponen nuevos desafíos y nuevos roles. Necesariamente hay nuevos roles que los tiene que cubrir un profesional, porque somos en serio los únicos que estamos capacitados para hacer esto. Yo estoy casi seguro que esto va a provocar un cambio muy profundo en los procesos de diseño. Tal vez no lo veamos inmediatamente, no lo veamos hoy, no lo veamos este año, pero no va a pasar mucho tiempo para que lo veamos. Y cuanto más uno se resista a meterse en este tren de las inteligencias artificiales, más tarde va a llegar a los beneficios que proponen, que son muchos. Entre los beneficios que tenemos a corto plazo,
la cantidad de propuestas, la incentivación del desarrollo de nuestra inteligencia tridimensional, de nuestro imaginar tridimensional, el diálogo con nuestros colegas sobre un proyecto, es decir, no vamos a estar hablando de conceptos contra conceptos, sino que vamos a estar hablando de conceptos frente a realidades. Con el cliente, poder ofrecerle al cliente no una propuesta, sino 5 propuestas para que él elija, porque al fin y al cabo la arquitectura es para él. Y después seguramente habrá beneficios en el largo plazo cuando la potencia de estas inteligencias artificiales sea tan pero tan fuerte que se puedan hacer modelos tridimensionales a partir de lo que vamos generando y de esos modelos tridimensionales poder ir generando los planos de construcción. Obviamente, estimo yo que no va a ser tan automático, pero será medianamente aproximado y un arquitecto lo va a poder ir ajustando como parte del proceso y como parte de su tarea para poder hacerse responsable por la construcción de un edificio. Y el proceso de diseño necesariamente se va transformando porque este render inteligente, render de concepto, aparece en la primera etapa, en la idea, en cuando uno tiene una idea en la cabeza, un concepto, y lo tiene que traducir en una materialidad, para volver a verlo, para interactuar con él, etc. En ese momento aparece este render y no cuando el proyecto está terminado. Por eso es que no tiene resolución suficiente como para hacer gigantografías. Es pequeñito, alcanza para analizarlo, ya vendrán resoluciones mayores. Bueno, yo celebro que haya aparecido esto. Para mí fue una gran alegría descubrirlo porque, como les decía, la gente de Veraz me ofreció este producto y yo lo vi y vi lo que ellos ofrecían, que era render a partir de maquetas 3D, es decir, lo que hacen todos los software de rendering. Y me di con la sorpresa de que y ellos también se dieron con esta sorpresa, porque hasta el día de hoy siguen haciendo propaganda de su producto como que es un software de rendering que trabaja sobre tu geometría 3D en Revit y hace muchísimo más que eso, hace muchísimo más. Entonces, bueno, tienen que estar más que contentos porque estaban buscando cobre y encontraron oro, pero toneladas de oro. Bueno, llegó la hora de hacer el sorteo que hacíamos antes. Bueno, ahora tengo 5 licencias mensuales full para regalarles a quienes ganen este sorteo. Para participar del sorteo tenés que comentar el video. Comentás al pie de este video, no en el chat del estreno, el pie del video, un comentario, haciendo una reflexión acerca de la aparición de esta novedad, porque no es más que una novedad en el proceso de diseño que va a hacer que el proceso de diseño necesariamente cambie. Entonces, una reflexión. No quiero un mensaje que diga, sí, me quiero ganar la licencia. No, quiero realmente una reflexión acerca de lo que se viene, de lo que vendrá, de lo que cada uno de ustedes imagina, de lo que cada uno de ustedes opina. Eso. La próxima vez que haga un video sobre Veraz, hago el sorteo entre los 5, los 5 primeros que salgan sorteados se llevan las licencias. Me quedan un montón de cosas para decir, pero no lo quiero hacer más largo y seguramente ya tendremos la oportunidad de hablar de este tema. Así que yo lo doy por terminado acá y lo doy por terminado muy feliz y muy satisfecho de los resultados que hemos encontrado y que te he mostrado hoy en este video. Y bueno, nada más, te dejo el botón de suscripción de este lado y un par de videos de este otro lado para que te sigas metiendo en esto de las inteligencias artificiales porque está más que claro que son el futuro. Las inteligencias artificiales son lo que se viene y tenemos que estar bien aceitados para ir mano a mano con ellas.